Muchas gracias al doctor Andrés Tobieto, a todo el grupo de Urología Clínica. La verdad es que es un acierto, y lo hemos comentado muchos de los que hemos intervenido, el programa de, no porque esté yo, sino porque el contenido es algo que no se suele hablar en muchos foros y realmente es interesante el programa. O sea que muchas gracias, Andrés, y a todo el grupo de urólogos de Bilbao. Bien, ¿cómo establezco un programa de vigilancia activa? Yo creo que hay tres condiciones sin las cuales no es posible poner en marcha un programa de seguimiento activo. Y esas tres condiciones son las siguientes. Hay que creer en la vigilancia activa de manera absoluta. Primera condición. Segunda condición. Hay que creer firmemente en la vigilancia activa. Sin ello no es posible. Y la tercera condición, que todos están pensando que es creer en la vigilancia activa, pues no. Hay que estar seguro de que se cree en la vigilancia activa. Sin esto es imposible. ¿Cómo empezamos nosotros la vigilancia activa en 2004? Hace 12 años que lo estamos practicando. Pues gracias a los patólogos. Nosotros teníamos desde el principio una patóloga, que Miguel Sánchez también la conoce, que nos hacía una anatomía patológica muy buena de las piezas, y ya en el año 98 pues, nos determinaba el volumen tumoral de cada uno de los focos de la pieza de prostatectomía radical, nos medía el tamaño, la extensión de los márgenes, y cuando empezábamos a ver, no se ven los datos, pero cuando empezábamos a ver el volumen tumoral de las piezas de prostatectomía radical, nos pasaba pues, lo que nos pasa a todos, que muchas de las piezas tenían volúmenes de 0,01, de 0,02, de 0,0, es decir, volúmenes que efectivamente entendíamos que no le habíamos hecho ningún beneficio al paciente. En 2016 las cosas han cambiado y los argumentos, efectivamente, hemos visto a lo largo de las exposiciones anteriores que ya la vigilancia activa no tiene que ser necesariamente un acto de fe. Es resultado del conocimiento, del estudio, en mi modesta opinión. Y esto es así, y de hecho, en las guías que todos usamos, la vigilancia activa es ya una opción recomendada para la práctica médica. Y no lo es la terapia focal, no nos engañemos. En 2016, la terapia focal no es una recomendación de tratamiento en ninguna de estas guías. Puede que lo sea en el futuro, puede ser que mejoremos nuestra capacidad de tratamiento y realmente la terapia focal sea algún día focal, cosa que no es hoy. Pero la vigilancia activa sí es una opción recomendada. Y por lo tanto, si en 2016 viene a nuestras consultas un paciente como este, 63 años, PSA de 3,9, le hacemos una biopsia de 12 cilindros, una biopsia estándar en 2016, y encontramos un adenocarcinoma 3+3 en 2 de esos 12 cilindros que afecta a un 5 y a un 10% de esos cilindros. ¿Qué hacemos con ese enfermo? Pues yo creo que la cuestión es saber o intentar saber qué riesgo tiene este cáncer de próstata para este enfermo. Y para eso, pues, aparte de lo que se ha dicho, hay herramientas que podemos utilizar, herramientas electrónicas. Esta es una de ellas, el índice CAPRA de la Universidad de California en San Francisco, y nos dice que con índice de CAPRA de 1, como es este paciente, en función de las variables clínicas que utiliza esta herramienta, pues realmente la posibilidad de tener metástasis o morir por cáncer de próstata de este paciente en 5 años es menos de un 1%. Y eso ya nos da alguna idea del riesgo que tiene esta enfermedad para ese paciente. Existen otras muchas. Esta es la del Memorial, y es lo mismo. La probabilidad de supervivencia tras tratamiento es del 99% en este paciente.
Se ha hablado de la edad y el doctor Luis Antolín ha hecho una exposición del efecto o la dificultad de someter a vigilancia activa a pacientes jóvenes. Pero no nos olvidemos que también en todos estos países la edad media de la población está avanzando de manera muy importante y cada vez es más frecuente que nos encontremos con pacientes de 70, 80 e incluso de edades más avanzadas. Y este es un estudio que me gusta porque pone de relieve el que un paciente, y es importante, el que un paciente de 80 años, que está perfecto, es decir, que no tiene ninguna comorbilidad de ningún tipo, y hoy en día los hay, ese paciente tiene una expectativa de vida de más de 10 años. Por lo tanto, también nuestras decisiones en relación con la calidad de vida que se comentó anteriormente por el doctor Hernández y el efecto de nuestros tratamientos, la evolución de nuestros enfermos hoy en día, en 2016, hay que tener en cuenta estas cuestiones. Si contestamos, que es lo que el doctor Astovieta me ha pedido, a cómo iniciar actualmente un programa de vigilancia activa, insisto, la primera cuestión es creer de manera absoluta en los beneficios de la vigilancia activa, estar convencidos de que hay muchos pacientes, y a lo largo de hoy y de ayer se ha comentado el problema del sobretratamiento y sabemos ya de una manera fehaciente e indiscutible que hay muchos cánceres de próstata que no se deben tratar. Hay que ser consciente de la morbilidad del tratamiento, sea cirugía, sea radioterapia, por lo tanto hay que creer de manera absoluta en la bondad de vigilancia activa. Y para ello también es importante no tener otros conflictos de intereses. Somos muy dados a hablar de conflictos de intereses con la industria farmacéutica, pero muchas veces tenemos conflictos de intereses con nosotros mismos. Yo los he tenido. Y no es compatible un programa de vigilancia activa cuando se está iniciando un programa de prostatectomía radical, laparoscópica, robótica, o se está iniciando un programa de tratamiento focal. No es compatible. Evidentemente, si uno tiene un robot, pues es previsible que ponga todo su interés en hacer prostatectomía radical robótica, sobre todo al inicio del programa. O si uno tiene neonadas en el hospital público de cirugía de tarde, pues hombre, es estupendo hacer una radical que están muy bien pagadas y, por lo tanto, todas esas pequeñas cuestiones también tienen alguna importancia. Es muy importante también tener una estructura adecuada. Yo creo que esto es fundamental. Hay que tener una agenda en consulta específica para ello. Hay que tener tiempo, porque efectivamente se ha comentado que todo esto hoy en día la decisión es compartida con el paciente. El doctor Hernández lo ha comentado y tiene razón. Pero eso requiere tiempo, requiere sentarse, requiere hablar con el paciente, requiere escucharle. Eso no se puede hacer de cualquier manera. Eso requiere tiempo. Hay que tener una base de datos que nos permita analizar nuestros resultados en nuestro entorno, no en Rotterdam o no en San Francisco, sino en nuestros propios hospitales. Es esencial, en mi opinión, que los patólogos participen de esta cuestión y que acordemos con ellos el procesamiento de las biopsias que hacemos, el número de cilindros, por supuesto, cómo les vamos a mandar los cilindros, cómo se van a identificar y cómo nos van a dar el informe de estas biopsias. Y hoy en día, en 2016, pues también no cabe duda que la participación de los radiólogos a través de la resonancia magnética en aquellos centros que, como ha dicho el doctor Rubio, tengan la suerte de tener radiólogos expertos es también hoy en día muy importante. Con todo esto, efectivamente, estos son los datos de nuestro programa y, como se puede ver, la aceptación que hemos tenido en nuestro programa de vigilancia activa a lo largo de estos 12 años es alta y se mantiene bien. No es porque seamos más listos o menos listos, sino porque efectivamente creemos que es una buena opción y se lo transmitimos de una manera certera al paciente. Estos son los datos nuestros también de nuestras segundas biopsias. Como puede verse a lo largo de las biopsias ulteriores, aproximadamente el 40% de los pacientes mantienen biopsias negativas. Esto es algo que se mantiene. Aquí los números son menos, pero en estas primeras y segundas biopsias y terceras, como digo, el 40%, nada menos, de los pacientes mantienen biopsias negativas.
Y en nuestro esquema de biopsias, como puede ver, estos son los intervalos entre la biopsia 0 y la primera. A mí no me gusta el concepto de biopsia de confirmación. Yo creo que la decisión de vigilancia activa se toma aquí, con una media de tiempo de aproximadamente 1 año. Esto es los pacientes que salen del programa de vigilancia activa, 14, 12, 22%, y más a la cuarta biopsia, pero insisto aquí, el número es realmente inferior. Aquí pueden verse los tiempos entre la biopsia primera y la segunda, que ya es más prolongado, casi 2 años, año y medio entre la segunda y tercera, y, en fin, año y medio, un poco más, casi 2 años, entre la tercera y la subsiguiente. Y esto es simplemente nuestros resultados. Tenemos 250 pacientes en la actualidad. La edad media, efectivamente, es esta, 65 años. La mediana de seguimiento de nuestro programa es prácticamente ya de 5 años. Ahí tenemos 49 pacientes con una mediana de seguimiento de 9 años y de estos pacientes el 33%, y esto es algo que se mantiene prácticamente en todas las series, no es singular nuestro, han recibido tratamiento activo. 10 por razones de edad han pasado ya a observación y el 62% de estos pacientes sigue con esta mediana de seguimiento en vigilancia activa. Por lo tanto, tenemos el convencimiento, después de estas cifras, que realmente hemos hecho un buen servicio a una gran parte de estos pacientes. Desde el punto de vista oncológico, que es lo que siempre nos preocupa cuando se pone en marcha este tipo de programa, sabemos que ninguno de nuestros pacientes se ha muerto por cáncer de próstata, ninguno de estos 150 pacientes ha desarrollado metástasis y, por tanto, la sobrevivencia a diferentes intervalos de tiempo tiene cifras por encima del 98%. Además, en un estudio que presentamos el año pasado, Virginia Hernández, en el Congreso Europeo, en nuestro medio, el seguimiento activo es una opción barata. Este es un estudio de costes reales, es decir, imputando cada consulta a cada paciente, cada visita a urgencias, se contabilizaban si se daba radioterapia a los pacientes operados, si había que ponerles un esfínter se les contabilizaba, si se hacía una prostatectomía de rescate se contabilizaba. Por lo tanto, son costes reales. El coste total por paciente con este seguimiento es, en nuestro medio, insisto, de 2.900 euros, con prostatectomía radical de 5.600 euros, lo que indica un ahorro del 48% en términos económicos, que también es algo que quizás conviene tener en cuenta. Por lo tanto, para terminar, esta es la pregunta que se me hacía, ¿no? ¿Cómo establezco un programa de vigilancia activa? Yo creo que cambiaría el título y en 2016 yo diría que ¿por qué no tener aún un programa de vigilancia activa? Muchas gracias.